Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende de cuándo, a qué hora me estén viendo. Bienvenidos al canal de Salud Mental. Mi nombre es Alicia Langone, licenciada en Psicología. Bueno, y lo que nos convoca siempre acá es la salud mental. Pero es importante ver la salud mental, la mente. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? Porque muchos localizan la mente como el cerebro, como el lugar de la mente es el cerebro. Y en realidad no. Los procesos mentales, todo lo que tiene que ver con los pensamientos, es algo bastante más complicado que el proceso neuronal. Mucho más complicado. Yo diría que el proceso neuronal sería como la radio o el televisor y la mente sería el programa que estamos viendo o escuchando, ¿verdad? Es decir, esto tiene la energía que tienen los pensamientos, es energía propia. Tal es así que a nosotros nos dicen algo, por ejemplo, nos dicen algo agradable y nosotros levantamos el ánimo. Nos llegan a gritar o nos llegan a tratar con violencia y nos apagamos, nos sentimos con miedo, nos sentimos... Así que fíjense en la importancia que tienen los pensamientos. Entonces, cuando estamos hablando de salud mental, también es importante saber que estamos hablando de la salud de nuestros pensamientos. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que yo tengo pensamientos que son saludables y tengo pensamientos que no son para nada saludables. Y pregunto, ¿cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo los identifico? Bueno, fácil. Yo diría que es mucho más fácil de lo que uno se imagina, ¿no? Pero los pensamientos que me dan para adelante, que me promocionan, que hacen que yo actúe, que hacen que yo esté contenta, esos son pensamientos productivos, son pensamientos que me hacen bien. No solamente a mí, le hacen bien a los demás. Aquellos pensamientos que de alguna forma, y esto es una clasificación muy grosera de pensamientos, porque después vamos a ver que hay conjuntos de pensamientos que se pueden establecer como un dogma, como algo. Pero aquellos pensamientos que me hacen mal, que me entristecen, que me deprimen, que me hacen sentir mal, que me dan miedo, que me dan temor, que no me dejan actuar, que me paralizan, esos serían los negativos. A grandes rasgos, ¿verdad? Porque entre medio habría una gama indefinida de pensamientos. Yo diría que para tener una buena salud mental, tenemos que tratar, por lo menos, cuando estamos conscientes de tener la mayor cantidad de pensamientos positivos. Pero para eso nosotros tendríamos que observar qué es lo que estamos pensando. Y yo diría que el 90% del tiempo estamos como en piloto automático. Estamos pensando, nos levantamos, hacemos el desayuno, salimos corriendo porque tenemos que tomar el ómnibus antes de determinada hora, porque si no, no llegamos al trabajo o porque si no, no llegamos a hacer determinadas... O llevamos los niños a la escuela y tenemos que llegar a determinado momento. Entonces, a ver, estamos en piloto automático. Y mientras tanto, ¿qué estamos pensando? Quizás estemos repitiendo patrones y patrones y patrones y patrones y patrones de conducta que nada tienen que ver con cosas positivas. Ah, miren qué interesante. Porque yo pienso, ¿cómo fue la educación nuestra? ¿Cómo nos educaron? Explicándonos cada cosa que decían, que teníamos que hacer. O muchas de las formas quizás de educarnos o de hacernos aprender algo fue mediante un castigo, el miedo, no hagas esto porque te va a pasar tal cosa. Entonces quizás todo eso esté de forma totalmente inconsciente, en la parte inconsciente nuestra, pero que va aflorando
en determinados momentos en la mente en el día. Si nosotros nos pusiéramos a observar lo que pensamos, nos daríamos cuenta de un montón de cosas. Pero no solamente nos daríamos cuenta de un montón de cosas, sino que nos daríamos cuenta de cómo estamos de saludables mentalmente. Y la salud de nuestra mente es importantísima para la salud de nuestro físico. Y viceversa, se retroalimentan, porque si yo me siento mal del estómago, me voy a poner mal y me voy a enojar, y ¿no? Así como el enojo me puede traer un ataque al hígado. Es decir, cuidado, cuidemos nuestros pensamientos. Por favor, cuidémoslo. Cuidemos aquellos sentimientos que estamos juzgando, aquellos pensamientos que juzgamos y juzgamos a los demás. Porque cuando estamos juzgando, de alguna forma, estamos queriendo decir que hay una parte nuestra, que obviamente estamos proyectando en el otro, que no nos gusta. Entonces, cuando nos vemos juzgando a otro porque hizo esto, hizo lo otro, hizo lo de más allá, yo tengo que ver qué hay en esa forma de juzgar que tengo que me pertenece. Porque si no, no me preocuparía que hiciera tal cosa o tal otra la otra persona. Cuando la hace y me cae mal, es porque yo estoy proyectando, viendo la proyección mía de las cosas negativas que yo tengo dentro mío. Entonces sería interesante, muy interesante ver que aquellas personas que nosotros juzgamos más son los maestros nuestros, los que nos están enseñando qué cosas negativas tenemos. Ya sean pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, formas de actuar. Así que es muy importante esto, pero muy importante. Como también es importante que tengamos cuidado de en determinados momentos actuar como si tuviéramos un pánico tan increíble que tenemos que hacer todo lo que nos dicen. Cuidado. Cuidado con hacer todo lo que nos dicen sin analizarlo primero. Y yo diría que el 90% de nuestras actividades y de nuestras actitudes son totalmente inconscientes. Y no nos detenemos a pensar por qué hacemos determinadas cosas. No nos detenemos. Por ejemplo, a mí me dicen, lávense las manos, entonces, porque vamos a comer. Un hábito bastante común que uno tiene de lavarse las manos. Eso es un buen hábito, porque yo me lavo las manos, de alguna forma me quito una cantidad de bacterias y virus que pueden estar afectándome cuando voy a comer. Fantástico. Pero cuidado con otras cosas de repente que nos dicen o nos dijeron y que a lo mejor no son tan así. Yo los otros días hablaba con un médico, de estos médicos que tienen como una visión de la realidad mucho más completa, es decir, se recibieron, pero además siguieron estudiando y siguieron investigando. Y él me decía, yo en realidad me asombro de algunas personas que vienen a mi consulta y me piden, por favor, quiero un medicamento para tal cosa. Sin pensar si eso les va a hacer bien, les va a hacer mal, si tiene contraindicaciones, si toma otros medicamentos que le... A ver, me decía él, cuando quizás algunas cosas no se solucionan con medicamentos, se solucionan con un cambio de actitud. Entonces este médico con muy buen criterio les preguntaba a los pacientes, ¿pero usted qué problema tuvo, señora? ¿Por qué se siente mal todos los días, que le duele la cabeza y le parece que está atacada el hígado? ¿Cuándo empezó eso? ¿Cuándo comenzó eso? Ah, porque sí, porque mi hijo se fue al extranjero y entonces yo estoy muy amargada. Ahí está el origen del síntoma. Pero ella no lo conectaba. Entonces, a ver,
hay muchas cosas que nosotros podemos solucionar sin meternos químicos adentro del organismo, porque supuestamente nuestro cuerpo es una fábrica perfecta. Nosotros tenemos un problema y el organismo se soluciona solo. Nos cortamos un dedo, sale un poco de sangre, lo desinfectamos, pero después nos olvidamos, porque se cura solo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros dentro de nuestro organismo tenemos los mecanismos, obviamente, si estamos bien alimentados, si hacemos las cosas bien, si no estamos tomando cosas que nos hacen mal, o estamos, no sé, drogados o alguna cosa parecida. Nuestro organismo funciona de forma perfecta. Nos olvidamos. Nosotros comemos y nos olvidamos de hacer la digestión. El organismo la hace la digestión. Ahora, claro, si nosotros comemos con resentimiento, con culpa, con miedo, cosas que no nos hacen muy llena de químicos, ese es otro cantar. El pobre estómago, el pobre hígado, el pobre páncreas puede decir, cuidado, esto no lo puedo procesar. O si en vez de un plato de comida, nosotros comemos varios platos de comida, quizás el organismo nos diga, esto no es lo que preciso. Pero también es interesante pensar que si nosotros hacemos esas cosas, van acompañadas de una cosa mental, de unos pensamientos. Es decir, ¿por qué tenemos que comer tanto? ¿De qué nos estamos protegiendo? ¿De una hambruna? ¿Tenemos miedo al futuro? ¿Tenemos miedo del pasado? Cargamos con muchos proyectos, yo diría más bien programas de nuestros antepasados que pasaron guerras y hambrunas. Todo eso hay que verlo para estar en mejores condiciones, para sentirnos mejor, para estar bien. A mí cuando me pasa que me enfermo por algo, o empiezo a estornudar, o empiezo con carraspera, lo primero que empiezo a pensar, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que me pasó desde el punto de vista emocional? ¿Por qué me bajaron las defensas? ¿Por qué permití que esos virus que andan siempre alrededor mío, se metió uno en mi garganta o en mi nariz? ¿O por qué yo estoy haciendo una reacción alérgica a un cambio de temperatura? Porque ¿qué fue lo que me pasó? Y todas esas cosas son importantísimas. Antes de tomarme una aspirina o antes de tomarme, no sé, un paracetamol. Primero tengo que contactarme conmigo mismo y ver qué fue lo que pasó. Porque a lo mejor esa conciencia de qué fue lo que me pasó es lo que me salva de la enfermedad. Nosotros tenemos un sistema inmunológico que funciona perfecto, siempre y cuando nosotros estemos bien alimentados. ¿Y qué es estar bien alimentado? Bueno, es comer lo menos posible cosas procesadas. Es comer frutas, verduras, alguna proteína, que puede ser carne, pero no de forma abusiva, pero además hacer como hacían nuestros abuelos, un desayuno, un almuerzo importante, pero tomarnos un tiempo para el almuerzo, no almorcemos en media hora, en 15 minutos, no, vamos a tomarnos un tiempo para hacer la digestión, eso es importante. ¿Tenemos trabajo? Bueno, sí, pero vamos a hacer las cosas a su tiempo. Una pequeña merienda y yo diría si pudiéramos evitar la cena, mejor. ¿Por qué? Porque yo después de la cena generalmente me voy a acostar y duermo. Y la digestión no se puede hacer bien. Y cuando me levanto todavía estoy haciendo la digestión. Entonces ya ahí mi pobre organismo ya está exigido. Y evitar en la medida de lo posible todas aquellas cosas que ahora nos ponen las etiquetas negras de lo que no podemos comer. Bueno, algún gusto me puedo dar, pero de vez en cuando.
Cuidemos nuestro organismo, cuidemos nuestra mente y cuidemos nuestro organismo, porque así se va a conservar nuestra energía. Y así vamos a tener un lindo tránsito por esta vida, que es muy, muy, muy importante vivirla bien. Vivirla bien. Vivirla con conciencia, con amor y con servicio hacia los demás. Espero que tengan una excelente semana.